Buenos días, amigos, y bienvenidos a Taller de Cine. ¿Te has preguntado por qué a veces a los 5 minutos de ver una película, una serie, te sientes algo ansioso y ves que no puedes concentrarte en la pantalla? Y todavía eres consciente de que estás viendo una película en vez de sentirte parte de la historia que nos presenta. Bueno, cuando eso sucede, puede decirse que la película ha fracasado, el guión ha fracasado. Quizás no lo diría así, pero quédate y te explicaré las razones. Y responderemos a la pregunta: ¿cómo arruinar un buen comienzo de película? Bien, vamos allá. Con una buena película, un buen guión, cuando quieres darte cuenta, han pasado 20 minutos, por lo menos. Y eso porque el niño llora o el perro te implora con la mirada, en fin, algo que saca tu atención de la pantalla. ¿Por qué el impresionante comienzo de Blacklist funciona tan bien? Parece fácil, una escena de acción y tira para adelante. Bueno, ¿es eso? ¿Necesitamos realmente una escena de acción al comienzo para captar nuestra atención? Bueno, exploremos la idea. El inicio de Blacklist no es de una escena genuina de acción, más bien es una escena que nos genera curiosidad e intriga. ¿Por qué Reddington, alguien que parece más un magnate que un ladrón del 3 al cuarto, se entrega al FBI? Pues esa pregunta ya nos da pistas para media hora más de película. Perdón, nos da pilas para media hora más de película. Pero en vez de respuestas, la serie nos ofrece entonces una dulce escena hogareña cotidiana entre Lizzie y Tom. Una escena en la que Lizzie se prepara para su nuevo trabajo en el FBI. En todas las películas, en esas escenas, él o la protagonista siempre llegan tarde. Uno de los tópicos que usa el cine sin pudor alguno. Bueno, algún día veremos esos tópicos, cuáles son. Y eso ya nos daba una conexión con Red y Tom. Tom nos muestra un trabajo lo más alejado posible a lo que nos mostraba el inicio de la película. Tom es maestro de escuela. ¿Qué cosa más cotidiana puede ser que un maestro de escuela, un oficinista, etcétera? Pero mientras, en nuestro interior, la intriga ruge por salir. La escena hogareña entre Lizzie y Tom no hace más que exacerbar nuestra curiosidad. Hemos intuido que Liz y Red están o estarán relacionados, lo que hace que aumente todavía más la intriga y con ello nuestro desasosiego. Bueno, si hay una relación entre Liz y Red, bueno, eso se va a resolver rápido, sí, pero para añadir más intriga, más preguntas, más curiosidad, que se va a mantener inalterada hasta el último capítulo. Blacklist, en apenas media hora, nos lanza hacia adelante y nos lleva de la mano, aún a pesar de los casos que se deberán resolver. Todo es pura escena, puro teatro, pero esa escena inicial entre Liz y Red nos ha echado a andar de su mano y ya no nos soltará. Bueno, Red solo hablará con Liz. ¿Por qué? Pues esa es la clave de toda la historia. No nos hemos dado cuenta y ha pasado media hora de película. Por tanto, ¿qué nos ha cogido por el cuello y nos ha tenido clavados en la silla durante la primera mitad del episodio? La curiosidad y la intriga
y la ansiedad por saber más. Desde el minuto cero, todo es una carrera por saber más. Pero claro, la serie impone su ritmo y no nos dará más que unas migajas cada capítulo. Pero así, las personalidades de los papeles de Liz y Red nos atrapan, especialmente Red. Este es pues también un factor decisivo. El binomio actor-personaje debe funcionar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si hubiera una fórmula mágica, pues quizás nos quedaríamos sin directores. Veamos otro ejemplo muy alejado. Y un ejemplo que quizás a pocos se les ocurriría poner. Es una escena plácida del sur de los Estados Unidos en tiempos de la esclavitud. Carruajes, gente que llega a la gran mansión. Algo está sucediendo. Estamos a la expectativa. Una expectativa suave, adecuada para el inicio en que todavía tomamos contacto con el mundo de la película. Entre paréntesis, todo lo que vemos en este comienzo es ficticio. Un día quizás hablaremos de ello cuando veamos cómo rodaban las películas en aquellos tiempos. Pero vaya, lo que en la película aparece como la gran entrada de la mansión en realidad se filmó en la entrada de los estudios. Bueno, cerramos paréntesis. De repente, una imagen casi surrealista. Una chica vestida de forma increíblemente barroca, con faldas grandes, enormes, pliegues, está sentada y rodeada de un grupo de una veintena de hombres, todos pendientes de ella, adorándola. Es la chica más solicitada. Ahí, inevitablemente, nos invade la curiosidad. Es una escena evidentemente poco realista, pero nos ha chocado y nuestro cerebro dice: va, provisionalmente le doy crédito. Pero es que ella no mira a ningún chico de los que la rodean. Sus respuestas son automáticas. Ella mira hacia otro lado. Su mente está en otro lugar. Y queremos saber cuál es este otro lugar. Intuimos claro que se trata de un hombre. Scarlett O'Hara tiene a sus pies a todo el condado, pero ella busca otra cosa. Ella piensa en otro hombre. Un hombre cuyo conocimiento se nos hace robar. Pero pronto conoceremos a Ashley. Un guapo terrateniente, pero muy alejado de lo que pensaríamos que debería gustarle a una chica como Scarlett. Ashley, además, va a casarse con su prima Melania. El amor de Scarlett es a priori un amor imposible. No solo porque Ashley está prometido, sino porque sabemos. Y en eso la película hace su trabajo muy bien caracterizando a Scarlett, que Ashley no es el hombre que ella necesita. Pero eso no impide a la testaruda Scarlett continuar con su empecinamiento. Y cuando la película toma tintes de comedia de enredo, llega el primer giro de guión. Llega la guerra. Y con la guerra aparece Red Butler, el tercero en discordia, un personaje ambiguo. Y ahora sabemos a ciencia cierta que la película nos dará lo prometido. Este principio coral que aúna a cuadro general con los deseos de su protagonista Scarlett, nos acaba cogiendo por el cuello como Blacklist. Pero en este caso es más como una marea.
que nos va llevando, pero que nos atrapa. Y podríamos ir poniendo ejemplos donde el principio de una película nos va atrapando para no soltarnos ya. Después vendrán otros problemas, que si nos ha atrapado la película y luego nos suelta, veremos. Después puede ser que la película no cumpla lo prometido, veremos. Esta ya es otra cuestión. Curiosidad, intriga, todo ello se genera cuando hay diversos elementos en tensión. Pero parte de la tensión debe resolverse pronto para recibir de la película alguna recompensa. La relación de Red con Liz se nos manifiesta pronto. El amor de Escarlata se nos aparece pronto. Ashley Wilkes. Y el triángulo amoroso no tarda tampoco en aparecer. Red Butler, la guerra, la caída del sur, el fin de la esclavitud. Escarlata arruinada, su determinación para salir adelante. Todo es un fondo para el tema principal, el triángulo amoroso entre Escarlata, Ashley y Red. Bueno, esas son las historias. Tensiones que a su vez generan otras tensiones y que se resolverán a veces pronto, aunque otras generen más preguntas, y así nos irá tirando del carro. Así avanza una historia, generando enigmas y ofreciendo respuestas con contagotas. La historia nos azuza la curiosidad y al poco nos ofrece una pequeña recompensa. Cuando el director y el guionista saben eso, pueden crear una historia que nos atrape desde el primer momento. Hay muchos tipos de narrativas y ritmos, claro. No todo es acción, ni mucho menos. Puedes empezar con unas secuencias cotidianas donde quien más, quien menos se sentirá identificado y que sirvan como una pequeña ancla donde identificarnos. En un guión mío, la escena inicial pasa en un piso como muchos otros, donde los niños, acabados de levantarse, se pelean por el cacao. La madre no puede más. El padre se levanta tarde, ausente totalmente. La madre, harta, se cabrea, los planta y se va a dar una vuelta. Sale de la casa, el silencio de la mañana, pocos coches. Sentimos esa calma después de la pequeña tensión en el piso. ¿Quién no se siente identificado con la escena? Claro. Pero de repente, giro de guión. A la salida de la casa, ese cuesta. Ese es un esquema que funciona. Nos identificamos con la escena hogareña tensionada, pero la tensión con mayúsculas está por detrás. En este esquema, el giro de guión debe llegar pronto. Nuestro cerebro espera una recompensa. Si no se la damos, se la dirá. Miles de películas empiezan con la protagonista andando por la calle, va a algún lado, llega donde sea que vaya, y así van pasando escenas triviales tras otras, hasta que nuestro cerebro se va hacia regiones de más interés inevitablemente. De repente nos damos cuenta de que estamos pensando más en el fin de semana que en la película. Si la protagonista no va a ningún lugar interesante, si no va a hacer nada interesante, si no le ha de suceder nada interesante, ¿para qué se han filmado esas escenas?
George Lucas en la Guerra de las Galaxias eliminó toda una escena hogareña al inicio precisamente porque alargaba demasiado el principio y no ofrecía ningún valor agregado. Cuidado, que suceda algo interesante no quiere decir que haya que secuestrar a nadie ni nada por el estilo. El cortejo de Escarlata por 20 admiradores, mientras ella piensa en otro, bueno, es un hecho interesante. Y en el momento en que conocemos a Ashley, eso lanza la película hacia adelante. Bueno, un poco decepcionado sí, pero eso se solucionará cuando aparece Red. Interesante puede ser una conversación perturbadora, aunque eso sí, el cine es imagen, y lo que cuenta en imagen siempre es mucho más eficaz. Interesante puede ser una secuencia de planos bellos, sugerentes, en mesura, claro, aunque la mano del director tendrá mucho que ver. En Der Zala tenemos planos impresionantes que su director lleva con gran maestría. En El Señor de los Anillos presenciamos un paisaje bucólico, nos sentimos atraídos hacia él. Sabemos que algo terrible va a suceder, porque así lo ha dicho la narradora, y que más que menos conoce la historia, aunque sea de oídos. Y aquí nace una de sus tensiones. Se nos muestra con imágenes algo extraordinario que intuimos va a perderse, o puede perderse. Y aquí es donde entra en juego la imaginación y la intuición del director. ¿Hasta dónde puede alargarse una escena cotidiana antes de un giro de guión? Bueno, todo dependerá de las promesas que nos haga la historia. Si la historia no nos da pistas, pues no puede hacerlo mucho. Estas pistas pueden estar implícitas, ser visuales, pero deben estar. La película ha de prometer. Y más importante aún, cumplir lo prometido. Y lo debe demostrar, y en los primeros minutos. Si hay una tensión, algo deberá resolverse, aunque no se resuelva del todo. Si no, no quedaría espacio para más película. Por ello, muchas películas optan por empezar mostrando lo que ocurrirá para pasar a mostrar la preparación, el camino hacia el punto culminante. De esta manera, el espectador sabe que la película cumplirá su palabra, sabe que la recompensa le espera y el camino cotidiano se hará más llevadero. A mí, personalmente, no es un recurso que me guste mucho, pero reconozco que es muy eficaz. El truco es muy antiguo en el cine, no es de ahora. Orson Welles lo utiliza en Ciudadano Kane. La imagen del trineo y la palabra Rosebud es la zanahoria, o una de las zanahorias que nos lleva hacia adelante, aunque intuyo que Orson Welles no lo utilizó como zanahoria. La película tiene suficientes medios como para que nos lleve adelante sin eso. Creo que más bien fue un leitmotiv, más que una zanahoria. Así pues, para un cineasta hay muchas formas de iniciar una película cogiendo el espectador de la mano o por el cogote y no dejarlo hasta que ya se ha establecido el marco narrativo. Después, como he dicho, vendrán otros problemas. ¿Cumplirá la película lo prometido? ¿Seguirá manteniendo una cierta intriga, tensión, etcétera? Bueno, pues incluso así, todos los días vemos películas a las que, teniendo una buena historia, les cuesta agarrarnos y llevarnos hacia el nudo de la historia. En la serie Lost, al principio, solo vemos un ojo que parpadea.
Después, el ojo se abre, vemos el entorno. Ya nos invade una cierta curiosidad. ¿Qué hace? ¿Y de quién es este? Que no está en un lugar habitual, lo vemos. Un perro, una zapatilla colgando, y de repente vemos quién es. Un hombre. Está tendido entre cañas de bambú, herido. Levemente. ¿Qué sucede? El hombre se levanta, camina a tientas, corre, urgencia. Nuestra curiosidad e intriga crece. Desorientación. Sigue disparándose nuestro sentido de la intriga, del suspense. Llega a una playa. Silencio. Después sabremos que ese silencio es falso. Hasta que gira unos matorrales y nos ofrece una de las escenas más impactantes de los inicios de una serie. Un avión caído, muertos, heridos, gente deambulando. El giro del guión es brutal. Golpea casi físicamente. Por cierto, otro día hablaremos de cómo Lost aguantó 2 temporadas con guiones inconstantes, después de este fantástico inicio. Lost, con maestría, en medio de esa desolación, conoceremos a los protagonistas de esa serie coral. Da lo mismo el género de la película. Por ejemplo, la mujer tiene que encontrarse con su novio. Se encuentran. Poco a poco crece la tensión hasta que vemos que las cosas no van bien. Se pelean, se separan. Es un giro de guión. Es un comienzo típico. Pero que funciona. No es difícil encontrar elementos de tensión que pueden ayudarnos a introducir al espectador en la historia. Porque de eso se trata. De hacer entrar al espectador a nuestro mundo. ¿Cómo hacer que se interese por él? Esa es la cuestión. Si no lo conseguimos, el espectador abandonará, o si no lo hace, seguirá con poca atención la historia que estamos contando. Si quieres enganchar al espectador, usa este esquema. Una película romántica puede usar esta estructura para mostrar el fin de una relación, por ejemplo. El principio de Blacklist funciona porque, además de ser una escena de acción, plantea un enigma que nos acompañará durante toda su serie. El esquema es este. Algo sucede. Si los niños se pelean por el cacao, una escena hogareña, entonces calma antes de las madres. La madre sale a la calle y la calma de la mañana la invade. Giro de guión. Oiga, secuestran a la mujer. Y poco a poco debe venir la primera respuesta. ¿Por qué han secuestrado a la mujer? La película tendrá que irlo dilucidando. Lo que hace funcionar a Blacklist no son los casos que deben resolver poco creíbles, aunque aceptamos pulpo por todo lo demás, sino la tensión e interacción de Liz con Red y el misterio que rodea esa relación. Y eso nos dice otra cosa. Generalmente, en los buenos comienzos, hay 2 o más personajes que se contraponen o que establecen una dialéctica. La explosiva relación de Scarlett O'Hara con Red Butler es uno de los pilares que encierra lo que el viento se llevó. Cuando empieza la película, Scarlett, rodeado de admiradores, muestra la tensión que genera el amor imposible de Ashley. Bueno, no solo una escena caramelada de la burguesía sobre ella.
es una pequeña tensión que aparece al inicio. Pequeñas tensiones se van sucediendo hasta que aparece el giro de guión fuerte y que lanza ya la película hacia adelante, que es la guerra y la aparición de Red Butler. Ya no es una tensión entre dos personas, se convierte en una relación a tres bandas: Escarlata, Ashley y Red. Aunque yo aquí añadiría alguna más, pero principalmente serían esas. Nada de lo que pasa en la película tendría sentido sin esa relación triangular. Sin esto, podría ser un documental sobre el sur de los Estados Unidos, simplemente. En Blacklist, Redmond Reddington solo hablará con Liz, y eso nos engancha. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la relación de Red con Liz? Siempre en una historia hay uno de los personajes que generan tensión. Y esta tensión debe mostrarse, aunque sea sutilmente, desde un buen comienzo. Y si puede ser, desde el minuto cero. Sí, hay películas que empiezan lentamente. Películas que son como un río tranquilo y nos enganchan por su cotidianidad, con sus pequeñas tensiones. Películas que profundizan en los personajes, en su psicología, y ahí radicarán sus virtudes. Pero entonces estamos hablando de guiones como trabajo de orfebrería, donde cada frase, cada plano nos adentra en la complejidad de los personajes. Empatizamos con ellos y vivimos en ellos. O los odiamos. En El Resplandor es un hotel que se vacía, que cierra, y eso solo, y bueno, está basada en una novela de Stephen King, ya genera expectativa. Entonces, teniendo esos recursos a nuestro alcance, ¿cómo es posible arruinar un comienzo? Bueno, hay tres razones principales. Intentamos explicar demasiadas cosas. Queremos narrar mucho, creemos que el espectador necesitará de una gran dosis de narrativa. Fox quería que un narrador leyera el texto inicial de la Guerra de las Galaxias. Creían que el espectador necesitaba una ayuda para entender lo que se le proponía. Cuando una película quiere mostrar mucho, se dispersa. Y nuestro cerebro, al inicio de una película, necesita un ancla, donde a partir de ella entrar en el mundo que se nos propone. Además, si muestras mucho, matas la curiosidad. Un inicio complejo y explicativo desconcierta la mente que no tiene dónde asirse. Caso contrario, queremos que la narración esté únicamente en las imágenes, pero ese recurso o es utilizado sabiamente o se convierte en una secuencia de imágenes que parecen inconexas. Quizás a media película iremos descubriendo su significado, pero entre tanto el comienzo se hace tedioso y aburrido. Una película de la que no recuerdo el nombre ahora mismo, no me sale, se iniciaba con la cámara siguiendo la conversación entre dos personajes, caminando por una plaza a una zona abierta. No veíamos sus rostros hasta que se cruzaban con otros personajes. La cámara giraba y ahora seguía a los nuevos. No tenía importancia quiénes eran, quiénes, qué decían. Solo nos mostraba la calle con su miríada de historias que se entrecruzan. Era una metáfora admirablemente construida. Exceso de realismo y cotidianidad. En busca de ese realismo, muchos guionistas o directores creen que no debe suceder hechos extraordinarios, así que se suceden planos y más planos triviales. Digo lo mismo, en manos creativas esto puede ser un recurso valioso.
en manos poco expertas, se convierte en un comienzo pesado que arruina la película. Woody Allen es el maestro de la cotidianidad, pero también es un maestro cinematográfico, un excelente director de actores y un maestro de los diálogos. Los recursos que él sabe manejar no pueden usarse por manos inexpertas. Por más que desees experimentar, ten siempre en cuenta que lo que lanza la película es la tensión, la curiosidad y la intriga que se generan. La tensión genera curiosidad e intriga, nada que ver con géneros o formatos, da lo mismo. En el proceso de Orson Welles subyace siempre una constante tensión que para mucha gente es incómoda, cierto. Por algo es una película que roza el surrealismo. Y es además una película que puede considerarse como experimental, pero quien la dirige es Orson Welles. ¿Podría hoy en día realizar a alguien un proyecto semejante? Bueno, se me ocurre que sí, con Jorge Luis Cuerda y su Amanece que no es poco, pero es en clave de comedia. Estamos en un cuento y el espectador lo sabe. En el proceso, no. Welles quiere que sintamos que los hechos son reales. De aquí la incomodidad de mucha gente. Hoy quizás se habría hecho como película de terror, pero el terror tiene el mismo problema. Mentalmente ya nos situamos en un determinado escenario que sabemos que no es real. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este episodio. Hemos puesto de manifiesto qué es lo que puede arruinar el comienzo de una película, que como hemos visto, tenemos todas las herramientas para llevarlo a cabo. Una, exceso de información, maximalismo, digamos. 2, falta de información, minimalismo. Y 3, un exceso de realismo o cotidianidad. Naturalmente, debajo de estos 3 conceptos podríamos encontrar otros que juegan roles menores, pero también influyentes. Haz un experimento con películas que ya habías visto. Las películas nuevas, míratelas como espectador. No hagas experimentos. Observa sus 5-10 minutos iniciales. ¿Dónde está la tensión? ¿En las imágenes? ¿En la historia? ¿En el diálogo? Y acabarás viendo una pauta. Se te aparecerá clara esa pauta. Una pauta que cualquier guionista y director hoy en día ve. Bueno, a ver, yo llegué a hacer un guión donde el exceso de cotidianidad arruinaba el guión. O sea, este problema nos puede pasar a todos si no somos muy exigentes y si no estamos muy al tanto de lo que hacemos. En fin, amigos, terminamos aquí este episodio del Taller de Cine. Pronto volveremos con más reflexiones. Hasta pronto.